Él es José y esta es su familia. Como muchas familias en Centroamérica, ellos no cuentan con los recursos suficientes para satisfacer las necesidades físicas y psicológicas de una vida digna. La familia de José forma parte de una división llamada pobreza, en donde el acceso a la alimentación, la educación, la vivienda, la asistencia sanitaria, el agua potable y la electricidad es muy limitado o inexistente. Costa Rica y Panamá han liderado una lucha contra la pobreza y la han hecho prioritaria en las recientes políticas públicas. Para diseñar sus acciones han usado una medida llamada Índice de la Pobreza Multidimensional, la cual cuenta con 5 divisiones: educación, salud, vivienda, trabajo y ambiente, entorno en Panamá y protección social en Costa Rica. Esta medida la aplican en una encuesta de propósitos múltiples que lleva a cabo el Instituto Nacional de Estadística y Censo INEC en Costa Rica y la Contraloría General de la República en Panamá. El combate a la desigualdad fue línea principal en el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018, Alberto Cañas Escalante, de la Administración Solís. Se declaró que el país no había podido terminar con los niveles de pobreza expuestos en las últimas 2 décadas, a pesar de los recursos públicos que se invirtieron en el pasado y la multiplicidad de programas existentes que se utilizaron para combatirla. Como indicador concreto, se establece el número de familias que superaban la línea de pobreza y la meta nacional de pobreza 2015-2018 se estableció en 42.000 hogares, equivalente a 54.600 familias y a 0 hogares para el año 2030. Fue este plan el que estableció el uso del indicador de pobreza multidimensional. Esto afectó las cifras positivamente y ha sido un tema polémico sobre si realmente se redujo la pobreza o el cambio de medición alteró la comparación entre un periodo y el otro. Además, este plan sacó a la luz la importancia de combatir la pobreza como oportunidades laborales. Sin embargo, las estadísticas del INEC mostraron que la política no fue exitosa, en especial en el sector agrícola, ya que se vio muy golpeado en cuanto a su crecimiento. Las anteriores administraciones mostraron mucho interés en conceder empleo. Sin embargo, muchos de estos empleos se generaron en el gobierno, lo que ha traído graves consecuencias para el país a nivel financiero. Tanto que recientemente se declaró que Costa Rica no era capaz de cubrir los salarios de los trabajadores públicos. Pero el golpe alto a estas políticas se dio cuando se conocieron las cifras del 2018, donde la pobreza aumentó en 1.1%, porcentaje muy significativo para el INEC. La administración de Carlos Alvarado no tiene suficiente periodo completado como para atribuirle los fallos. Sin embargo, se conoce que él fue uno de los principales participantes en esa política pública en el gobierno de Solís. De acuerdo con el informe del Estado de la Nación 2018, tanto en el 2017 como a inicios del 2018 se dio una correlación de malos resultados económicos, ambientales, sociales y políticos malignos, lo cual agravó el desarrollo humano del país con deterioro en las oportunidades de la población. La desaceleración económica realzó la desunión entre el empleo y la producción y el Estado perdió la capacidad de bloquear por la ruta de la política social los efectos de esa desconexión en la pobreza y la equidad social, siendo los ricos cada vez más ricos y los pobres cada vez más sumidos en la escasez, con el agravante de una clase media que ha ido perdiendo ingresos. Cabe preguntarse, ¿en qué benefició el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 en la reducción de la pobreza? Si finalmente, a pesar de las metas, proyectos y programas establecidos en el mismo, más bien la pobreza creció y el país terminó en el 2018 con un número mayor de hogares costarricenses en situación de carencia por ingresos y con privación de necesidades básicas de alimentación. ¿Qué utilidad tiene un objetivo nacional en un plan de desarrollo si el resultado final es que 2 de cada 10 costarricenses y más del 50% de los discapacitados son pobres? Agravado además por el hecho de que cerca de 3.000 personas en edad de trabajar deambulan por las calles sin un hogar donde vivir. Entonces cabe preguntarse también, ¿será que el nuevo plan de desarrollo e inversión ha considerado cambios significativos y eficaces
y que a pesar de los pocos meses que tienen vigencia lograron realizar un viraje a la situación que vive el país en esta materia. En diciembre del 2018, el Poder Ejecutivo presentó el Plan Nacional de Desarrollo e Inversiones Públicas 2019-2022, en donde el gobierno planea bajar la pobreza en un 2% y dar una leve caída al desempleo de menos del 1% durante los próximos 3 años. La meta de pobreza se cree ambiciosa para la reducción de la misma, pues Costa Rica acumula más de 20 años de tener los niveles de pobreza estancados en alrededor del 20%. Sumado a esto se encuentra la inseguridad de promesas de partidos políticos para reducir la pobreza, pues no llegan a cumplir cuando ya detentan el poder. A este respecto, el presidente Alvarado en su campaña como candidato en enero de 2018 aseguró que en su eventual gobierno eliminaría al 100% la pobreza extrema en Costa Rica, promesa que fue catalogada como absurda y ha sido ampliamente cuestionada. En la administración Solís Rivera nos correspondió hacer una realidad la estrategia de reducción de la pobreza Puente al Desarrollo. Esta estrategia vino a revolucionar la forma en que se abordaba lo social en Costa Rica, pasando de un modelo asistencial a un modelo de promoción y de oportunidades para las familias. Mi compromiso es, en un nuevo gobierno del PAC, ampliar la cobertura de Puente al Desarrollo para así en el año 2022 haber cubierto al 100% de las familias en pobreza extrema en Costa Rica. Y hoy se refleja en un humilde 2% del Plan Nacional de Desarrollo actual del presidente Alvarado, lo cual deja mucho que desear de sus promesas para acceder al poder. Un escenario positivo es que por primera vez el plan de este gobierno enlaza lo que invierte el Estado y lo que invierten los privados en proyectos que generan desarrollo social y se da prioridad a 5 variables, dentro de las que se encuentran el crecimiento económico y el desempleo, factores altamente influyentes en la determinación de la pobreza. Particularmente importante será generar un crecimiento económico inclusivo a nivel nacional y regional, generando empleos de calidad, reduciendo la pobreza y la desigualdad que garantice un menor desempleo. Pues ya se había encontrado en la administración Sol Luis que el desempleo tenía un efecto directo en la pobreza, con el agravante de causar depresiones y vicios por falta de acceso a los ingresos. En este sentido, el plan 2018-2022 desea mantener la misma tasa de crecimiento de la economía y rebajar el desempleo abierto entre 0.7 y 1.8 puntos porcentuales. Para seguir en la ruta del crecimiento, el crecimiento a tasas sostenidas que se ubiquen al menos entre 3,3 y 3,8 del Producto Interno Bruto para el periodo del 2019 al 2022. También estamos apostando a la reducción de la tasa de desempleo abierto. Para eso hemos simulado diferentes intervenciones que inciden directamente en el desempleo y se está apostando a que la tasa disminuya en torno a 1,8 puntos porcentuales y 2,4. Y también se está buscando que el índice de pobreza multidimensional, que las personas que son pobres en diferentes dimensiones también disminuya y que disminuya en clave regional. Y aquí al menos entre aproximadamente 2 puntos porcentuales que disminuya, y también se vincula con el de pobreza por línea de pobreza y pobreza extrema, que también estamos apostando porque haya una reducción del 21,1 al 17,5 y también del 6,3 al 5,7. Reducir la pobreza porque hay varias cosas. Uno primero, y es que la inversión la estamos orientando hacia las personas que tienen mayores vulnerabilidades. Estamos usando el CENILUD, entonces la lógica es que sobre la base de los datos podamos orientar la inversión y garantizar que ahí se puedan generar las condiciones para que las personas salgan de la pobreza. Lo otro también es que tenemos confianza en que ahora Puente va a contar con una nueva pata del banco, de que nada más no incide solo en la familia y el hogar, sino también en la comunidad, pero que sea reforzado por una estrategia sociolaboral. Entonces es garantizar que mediante el empleo, mediante una estrategia de intermediación de empleo en clave regional, se pueda sacar a las personas de la pobreza de manera sostenida.
Y ahí la mejor política social no son las transferencias de calidad que hacen mucha falta y que le cambian la vida a muchas personas, sino que ahí la diferencia la hace un trabajo, la incorporación al mercado laboral en condiciones de calidad, y a eso le estamos apostando. Y eso actúa sobre los factores estructurales de generación de pobreza. A pesar del escenario positivo discutido anteriormente, solo el tiempo dirá si se trató de una farsa más, de un plan de desarrollo más que pasa como fantasma ante los ojos atónitos de las familias pobres que no tienen a veces ni qué comer y que ilusamente continúan teniendo esperanza en las promesas sin fundamento de los candidatos políticos. Panamá se sitúa, según el CEPAL, como el segundo país con peor distribución de las riquezas en América Latina. Es decir, se genera en Panamá mucha riqueza, pero se distribuye con enorme desigualdad. El Plan Estratégico de Gobierno 2015-2019 tiene como objetivo poner las riquezas del país al servicio de todos los panameños con equidad y transparencia, respaldando al sector privado y a la inversión extranjera para mejorar la calidad de vida de todos los panameños y panameñas y que el Panamá que crece, crezca para todos. La participación de la población panameña en los beneficios del progreso social es muy desigual. El progreso económico del país ha permitido reducir los niveles de pobreza, tanto general como extrema, y las políticas sociales activas han logrado disminuir la brecha existente entre los espacios urbanos y rurales y entre las provincias y comarcas indígenas. Sin embargo, estas brechas son aún muy acentuadas y requieren de un esfuerzo continuo para lograr la reducción de estos desequilibrios. La estrategia económica y social señala como ámbito de actuación el desarrollo social y mejorar la calidad de vida a través de las líneas de intervención en temas de agua y saneamiento, aseo, vivienda, transporte urbano, sanidad, educación, entre otros. En todo caso, el reto principal es la integración competitiva de los tejidos socioeconómicos marginales en el sistema económico moderno de Panamá y determina desarrollar los sectores con capacidad para liderar el proceso de transformación económica y social. Las políticas públicas en Panamá para hacerle frente a la pobreza consisten en ponerle dinero en mano a las personas más vulnerables. Eso es una especie de subsidios y, si bien es cierto, los panameños y panameñas se solidarizan con los que menos tienen, esta medida no es sostenible en el tiempo y se convierte en un paliativo a corto plazo y con una carga fiscal. Lo ideal es que paralelamente se lleve a cabo un apretón de políticas públicas que conlleve a que ese sector vulnerable pueda ser autosostenible en el tiempo. A manera de conclusiones, se encuentra que los hallazgos investigados en este trabajo esbozan desafíos a la política pública, pues con el aumento de la población en pobreza, que demanda programas sociales, el comportamiento de esta pobreza empeoró los factores de riesgo a los que está sometida la población. En el pasado, la pobreza se debía a la inequidad de no poder acceder a un trabajo digno y de recursos económicos, o bien a la imposibilidad de satisfacer necesidades mínimas como recomendaciones. Es importante tomar en cuenta que si bien el nuevo Plan Nacional de Desarrollo del actual gobierno cuenta con el objetivo nacional de generar un crecimiento económico inclusivo en el ámbito nacional y regional, generando empleos de calidad y reduciendo la pobreza y la desigualdad, algunos de estos aspectos ya se encontraban en el plan anterior y no se logró nada. Por esta razón, se recomienda recordar que a menor desempleo, la meta de pobreza irá por sí sola disminuyendo por la relación tan estrecha que existe entre ambos aspectos.
por otro lado, debido a que la mayoría de las mujeres que dan asistencia y cuidan de las personas con discapacidad no reciben ninguna remuneración, se recomienda como de vital importancia atender la situación laboral de la población femenina, creando fuentes de trabajo o formas de remuneración justas. A este respecto, se debe recordar el informe del Estado de la Nación del 2018, el cual reveló que si las mujeres que están desocupadas o fuera de la fuerza de trabajo obtuvieran un empleo, la pobreza total se podría reducir casi a la mitad. Por otro lado, la brecha de ingresos entre mujeres y hombres no es consecuencia de las características de las personas y los puestos de trabajo, sino también de la discriminación salarial. A modo de conclusión, hablar de la pobreza es hablar de los derechos humanos. Por ende, mientras tengamos pobreza, tendremos violación a los derechos humanos. Erradicar la pobreza es un derecho de cada panameño y panameña, que nace con el derecho de ser y de ser igual en el acceso a todas las oportunidades, tanto de educación, salud, vivienda digna y bienestar, entre otras. Por el otro lado, Panamá, con un nivel de crecimiento notable y por ahora sostenible, gracias a las inversiones públicas y privadas, percibe un nivel de desigualdad, además de un nivel de pobreza multidimensional del 19%. El gobierno ha puesto en marcha soluciones multidimensionales, entre ellos es poner en manos de los pobres dinero para contrarrestar la pobreza de fondos del fisco. Y los panameños están de acuerdo con ello. Sin embargo, debemos preguntarnos si esa política es sostenible en el tiempo.